Os doy las buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, la participación en estas terceras jornadas laborales que hoy llegan a su fin con la segunda ponencia y no menos interesante que la primera, ni muchísimo menos. Y en un principio nos iba a acompañar nuestro presidente del Consejo General, Ricardo Cabaldón, pero le ha surgido un inconveniente a última hora y me ha llamado para decirme que lo excuse y, por supuesto, queda excusado. Como podéis ver en pantalla, tenemos al otro lado a nuestro ponente de hoy, que es Adrián Todolí. Yo tenía mucho interés en traer a Adrián, ya hace tiempo que vengo viendo y leyendo parte de su trabajo y siempre me ha parecido de unos temas súper importantes y de primerísima actualidad. Adrián Todolí, os voy a hacer un breve resumen de su currículum porque de lo que se trata es de que nos informe con todo su saber de lo que vamos a tratar hoy. Es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho, licenciado en Economía y en Derecho, director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia y recientemente ha publicado el libro Vigilancia y Control en el Derecho del Trabajo Digital, del cual también es director. Es ganador de varios premios, entre ellos del premio al mejor abogado joven otorgado por el Foro Español del Trabajo y ganador del premio a la mejor investigación en Derecho del Trabajo, otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En temas de formación profesional dual y de evaluación de desempeño y retribución, además coordina el blog Argumento en Derecho Laboral. El tema de hoy yo lo veo interesantísimo, espero que estéis conmigo en esa percepción, y es el compromiso de mantenimiento del empleo y los despidos tras los ERTEs. Creo que estamos un poco con una gran inseguridad jurídica una vez que acabe todo el tema de los ERTE. Ahora mismo no sabemos cómo vamos a poder actuar, qué nos vamos a encontrar con la Inspección de Trabajo y por eso hemos pensado que este tema es bastante interesante. No me alargo más en la presentación y le cedo la palabra a nuestro ponente. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación y por supuesto por la invitación que agradezco al Colegio Oficial de Grados Sociales de Huelva. Es para mí estar un placer con ustedes y la verdad es que efectivamente estamos ante una época, un momento histórico de gran inseguridad jurídica y de que además no solo es una gran inseguridad jurídica, sino que hemos visto como todo lo que estamos a nuestro alrededor se ha centrado sobre todo en una cuestión jurídico-laboral. Es decir, aquellos que nos estamos, y así es como quería empezar, reconociendo, yo creo, la gran labor que están realizando los graduados sociales, especialmente en este momento, puesto que el gobierno ha decidido centrarlo toda la regulación, prácticamente toda la regulación, en cuestiones jurídico-laborales. Es cierto que efectivamente esto ha afectado mucho a la economía, pero no solo a la economía, sino especialmente a los trabajadores desde el momento en materia de teletrabajo, en materia de ERTES, etcétera. Ha habido una gran implicación y necesidad de asesoramiento por parte de los trabajadores, por parte de las empresas, concretamente en temas laborales, que yo creo que se ha centrado especialmente en la labor de los graduados sociales, por supuesto también de abogados dedicados a materia laboral y en nuestro caso pues a académicos y a profesores de derecho que nos dedicamos a esta rama social del derecho. Y este tema que voy a tratar hoy no podía ser de otra manera y es un tema relacionado con el COVID, con los ERTES, pero ya no la cuestión de más hacia el pasado, ¿no?, que es la herramienta que ha sido usada hasta ahora con el objetivo de mantener el empleo, sino precisamente, bueno, y ahora que están acabándose los ERTES, que estamos con la reanudación de la actividad, esperemos que ya de manera permanente y que no sea una reanudación en falso, ¿no?, que no nos permita continuar, ¿qué va a pasar? Y esa es la cuestión un poco con la que quiero centrar esta conferencia de hoy, que como digo, agradezco la oportunidad al Colegio de Grados Sociales de Huelva que me dé. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint, una presentación. Hoy, aunque
me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. No sé si pueden habilitarme a mí compartir pantalla. Si no, bueno, no pasa nada. Puedo hacer, quiero decir, la presentación igualmente. Bien, entonces, como digo, voy a tratar el tema del compromiso de mantenimiento del empleo y los despidos. Además, no hay inconveniente si ahora no ven el PowerPoint, creo que la pueden seguir igualmente y yo ya les facilito al colegio la presentación para que la tengan ustedes y la puedan consultar en el futuro. Bien, como les indico, lo primero, voy a tratar dos temas, que es el compromiso de mantenimiento del empleo y la prohibición de despedir. Esto es muy importante, lo primero, que se tenga en cuenta que son dos cuestiones distintas. La prensa, y si ven la prensa, lo tratan como la misma cuestión, pero la realidad es que hay dos regulaciones totalmente distintas. Una es un compromiso de mantenimiento del empleo que afecta y es de aquellos que recibieron exoneraciones, aquellas empresas que tuvieron exoneraciones por los ERTES, y luego una prohibición de despedir, mal llamada prohibición de despedir, porque en realidad no es una prohibición en tal sentido, simplemente es una descausalización del COVID o las causas del COVID como posibilidad para realizar despidos de fuerza mayor o despidos por causas económicas, que son dos cosas distintas. Bien, entonces, aclarado esto, la primera parte de mi exposición, que además es la más extensa porque su regulación es así, es mucho más extensa, hablaré de el compromiso de mantenimiento del empleo y lo que ello implica en caso de incumplimiento de este compromiso de mantenimiento del empleo, y luego hablaré de la segunda parte, que es la prohibición de despedir, que ya digo es mal llamada prohibición de despedir porque es una descausalización del COVID como causa de despido. ¿Bien? Entonces, sobre el compromiso de mantenimiento del empleo, que es la primera parte de mi exposición, ya que sabéis, la disposición sexta del Real Decreto Ley 8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes. Bien, parece que ya puedo compartir pantalla. Perfecto. Bien, entonces, sí, ya estarán viendo... un momento, a ver si lo pongo en pantalla completa. Mi pantalla, perfecto. Ahora, en tal caso, como les estaba diciendo, la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 regula, esto es de 17 de marzo, el compromiso de mantenimiento del empleo, pero que fue posteriormente modificado por la disposición 14 del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo y la disposición final primera del Decreto 18 de 2020 que modifica los anteriores. El Real Decreto 18/2020 es el de mayo, es el primero que se hace por, bueno, como el primero que se hace por acuerdo. Los anteriores no había habido tiempo para hacer concertación social, mientras que en el de mayo, que es el 18 de 2020, se hace, y luego otra vez en el 24 de 2020 ya se hace por concertación social. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta por una razón, y es que lo que ustedes pudieran escuchar en marzo, nada tiene que ver con el resultado posterior que es modificado en mayo. Y lo importante es mayo y junio son los dos reales decretos que realmente regulan el compromiso de mantenimiento del empleo conforme lo conocemos ahora. Hay un gran cambio y es lógico que haya un gran cambio, puesto que, en primer lugar, se esperaba en marzo, se hizo una regulación de los ERTES con un compromiso de mantenimiento del empleo para una crisis que se esperaba que fuera de muy corta duración, de unas semanas, unos meses como mucho. Pero ya en mayo, que es el Real Decreto 18/2020, ya se vio que tanto la duración de la pandemia como los efectos iba a durar más tiempo y por ello la regulación de marzo ya no servía cuando se descubrió los verdaderos efectos o la verdadera duración de esto. Y esto implicó que se cambió mucho lo que es el compromiso de mantenimiento del empleo, que es el vigente en estos momentos. Además, en este Real Decreto de 18 de 2020, la patronal tuvo posibilidades de intervenir con diálogo social y cambió el contenido de aquello que no le gustaba, que probablemente, bueno, fue bastante y como luego veremos. Por tanto, lo primero que hay que decir como pinceladas generales o a grandes rasgos es que el Real Decreto que regula el compromiso de mantenimiento del empleo, que ahora mismo tenemos, la redacción actual del compromiso de mantenimiento del empleo es distinta a la que fue previamente, ha sufrido una modificación bastante importante y además
esta fue por acuerdo patronal, sindicatos y gobierno. Además, otra de las cuestiones, luego veremos, es que hay dos regulaciones distintas respecto a plazos dependiendo de los ERTEs anteriores o posteriores a la desescalada. Desescalada que pasó en mayo, porque ahora ha habido varias desescaladas, pero me estoy refiriendo a la de mayo. Bien, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las empresas afectadas por el compromiso de mantenimiento del empleo son, por un lado, en primer lugar, aquellos que tuvieron un ERTE por fuerza mayor y que se beneficiaron por las cotizaciones a las que se refiere el artículo 24 del Real Decreto 8/2020 y 4 del 18/2020. Es decir, aquellas empresas que tuvieron una exoneración de las cotizaciones por ERTE de fuerza mayor, tanto parcial como total. Primero solo había total, pero a partir de mayo recordad que ya hay fuerza mayor parcial. Bien, pues entonces esas son las empresas afectadas. Aquellas que no recibieron exoneraciones de las cotizaciones no están afectadas por este compromiso de mantenimiento del empleo. Luego veremos que por la prohibición de despedir, sí, que es el otro tipo que hablaré cuando termine esta primera parte de mi exposición. Luego también están afectados por el compromiso de mantenimiento del empleo aquellas empresas que hicieron ERTE ETOP, es decir, causa económica, técnica, organizativa de producción, no solo fuerza mayor, sino también causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero lo mismo, que hayan recibido exoneraciones por ello, justo que si renunciaron a las exoneraciones de las cotizaciones de seguridad social, no habrá efectos de este tipo, no habrá compromiso de mantenimiento del empleo ni habrá consecuencias de este tipo. Bien, entonces, aquellas empresas o entidades que apliquen un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa del artículo 23, es decir, causa de TOP, y se beneficien de las medidas extraordinarias, es decir, de la reducción o exoneración de las cotizaciones, ¿vale? Importante, cuando hablamos de que el ERTE fue ETOP, es decir, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en este caso, si se beneficia por primera vez de estas medidas, entonces el plazo de 6 meses del compromiso empieza a computar desde la entrada en vigor de este Real Decreto, por tanto, 27 de junio de 2020. Y por tanto, sumado 6 meses, acabaría en 27 de diciembre de 2020. Entonces, esto es... Voy a repetirlo inmediatamente, porque la primera pregunta que se nos plantea, hemos visto a qué empresas están afectadas por el compromiso de mantenimiento del empleo. Bien, ¿y desde cuándo comienza a computar este plazo de 6 meses? Bueno, pues hasta la entrada en vigor del Real Decreto de 18 de 2020, es decir, del Real Decreto de mayo, del Real Decreto que es por primera vez concertado, el criterio que se mantenía era que el plazo se activaba desde el momento en que concluyera el ERTE por fuerza mayor total, es decir, hasta que concluyera del todo el ERTE. Por tanto, en principio, hasta que finalizara el estado de alarma. Pero esto es modificado por este Real Decreto 18 y lo que hace es dar una nueva redacción a la disposición adicional sexta de apartado primero del Real Decreto 8/2020. Básicamente, para que nos entendamos, desde el momento en el que hay concertación social en mayo, esto cambia la redacción de la cláusula de mantenimiento del empleo y dice que el plazo de 6 meses de mantenimiento del empleo empezará a computar desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente, aun cuando esto sea parcial o afecte a parte de la plantilla. Esto nos da 3 posibles fechas. Para computar este plazo de 6 meses nos da, porque claro, es muy importante saber el plazo para cumplirlo, ¿no? Entonces, nos dice, hay 3 posibilidades de inicio de cómputo de 6 meses. Hay 3 posibles interpretaciones. Lo que hay que interpretar es esto que tenéis ahí en vuestras pantallas, entre comillas, que es desde la fecha de reanudación de la actividad. Bueno, ¿cuál es la fecha de reanudación de la actividad? Hay 3 posibilidades. Una, que en la medida en la que el compromiso es mantener el contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores afectados por el ERTE, el plazo se activa en el momento en que cada uno de ellos se reincorpora al trabajo de forma efectiva. De manera que no habría un único plazo, sino tantos plazos como trabajadores se hayan adherido al ERTE. Cada vez que reincorporamos uno, podríamos decir que empieza un cómputo de 6 meses para ese trabajador.
Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es entender que el plazo es único y se activa en el momento en que se haya recuperado el último de los trabajadores de los ERTE. Y el tercero, que es el que tenéis en negrita, es que el plazo de 6 meses es único y se activa desde el momento en que se reincorpore el primer trabajador. Es decir, en el momento en el que reincorporamos uno de los trabajadores, desde ese momento estaríamos ante el inicio del cómputo de plazo de 6 meses. Yo la tengo en negrita precisamente porque es la que creo que es correcta. Es decir, hay 3 posibles interpretaciones, aquí hay inseguridad jurídica, no lo sabemos del todo, pero parece que como la redacción habla de reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente, aun cuando este sea parcial o solamente afecte a parte de la plantilla, hay que entender que desde el momento en el que se reincorpora un único trabajador, empieza a computar un plazo que afecta a todos los trabajadores de la empresa, no solo a ese trabajador que se reincorpora. Por tanto, al total, es decir, que para todos hay un único plazo y es desde el momento en que se reincorpora un trabajador en la empresa, empieza a computar los 6 meses. Acabados los 6 meses, ya no hay compromiso de mantenimiento del empleo. Hay que tener en cuenta que para aquellas empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias, es decir, por la reducción después del 26 de junio, imaginaros empresas que nunca tuvieron ERTE por fuerza mayor y a partir del 26 de junio empiezan a tener ERTEs por causas económicas, productivas, etc. Bueno, pues entonces en este caso el plazo de 6 meses empieza a computar 27 de junio y acaba 6 meses después, 27 de diciembre. Bueno, ¿cuándo incumplimos? Porque claro, ya sabemos el plazo de compromiso de mantenimiento. ¿En qué casos estaríamos incumpliendo ese mantenimiento? Bueno, pues aquí también se modifica la redacción y la disposición adicional sexta punto 2 del Real Decreto 8/2020 es modificado por este gran acuerdo de 18 de 2020, que es el de mayo, ¿no? Y el que dice que será supuesto de incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes, lo cual nos deja claro algo que antes no teníamos claro, pero este Real Decreto nos lo deja muy claro y es que solamente hay compromiso de mantener el empleo de aquellos trabajadores que estuvieron en ERTE. Del resto de trabajadores que no están en ERTE, no hay ningún problema o no hay ningún compromiso de mantenimiento del empleo. Luego veremos que la prohibición de mantenimiento prohibición de despidos se mantiene igual, pero esta primera parte, que es el compromiso de mantenimiento del empleo, solo nos comprometemos a mantener el empleo de aquellos trabajadores que estuvieron en ERTE y que además recibieron exoneraciones a la cotización a la Seguridad Social, porque del resto de trabajadores que no estuvieron en ERTE no hay compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Bien? Por tanto, bueno, yo aquí os pongo que esto es criticable, creo que porque crea una diferencia entre unos trabajadores y otros. Es decir, hay trabajadores que estuvieron en ERTE, por tanto estuvieron probablemente en sus casitas durante el estado de alarma y durante la primera ola, ¿no?, que fue de riesgo. Bueno, pues estos trabajadores que estuvieron en su casa son los que están protegidos. Mientras que aquellos trabajadores que fueron esenciales, que estuvieron yendo a trabajar, que estuvieron, bueno, incluso en una empresa que cerró la tienda y esos trabajadores de tienda fueron a su casa y estuvieron tranquilos en su casa, mientras que otros trabajadores que a lo mejor eran de reparto estuvieron yendo a trabajar y exponiéndose al virus en esta primera ola, bueno, pues los que estuvieron expuestos a la ola y estuvieron trabajando no tienen protección del compromiso de mantenimiento del empleo, mientras que aquellos que estuvieron en su casa sí estarían protegidos por el compromiso de mantenimiento del empleo. Creo que esto es criticable, pero en cualquier caso es lo que ha hecho la ley. Bien, en cualquier tipo de despido se incumple, porque dice, despido o extinción de los contratos se incumple cuando hay un despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas en dichos expedientes. ¿Cualquier tipo de despido? No. Nos dice la norma y además esto lo dice la ley, por tanto, parece bastante claro, hay seguridad jurídica, y es que si es a través de un despido disciplinario declarado como procedente, no hay incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Si es por dimisión, muerte, extinción, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, tampoco hay incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Ni tampoco si es por fin del llamamiento de personas con contrato fijo discontinuo, se acaba la campaña y por tanto le decimos que hasta el año que viene se suspende su contrato,
tampoco. Siempre que esta fin de llamamiento no suponga un despido, sino la interrupción del mismo, no hay incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Y qué pasa respecto a los contratos temporales? Pues que el compromiso de mantenimiento del empleo por finalización de un contrato temporal no se entenderá incumplido, salvo que estemos ante una finalización de un contrato temporal ilícita. Pero si la finalización del contrato temporal es lícita, no habrá problema. Por ejemplo, si se extingue por expiración del contrato convenido, no habrá ilícito, no habrá incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, ni tampoco si se termina la obra para lo que se contrató a ese trabajador, no habrá incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, ni tampoco si no puede realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Si se contrata a un trabajador para realizar una obra, la obra no se termina, pero es que en realidad por culpa del COVID no podemos terminar la obra, tampoco hay incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Todo esto lo dice la normativa. Eso sí, recordad que los contratos temporales quedaron suspendidos, por lo que el tiempo convenido debe ampliarse por el tiempo de suspensión del estado de alarma, porque la ley suspendió, si un contrato estaba suspendido, su plazo de finalización, por ejemplo, un contrato de 6 meses que se suspendió durante 2 meses, por el estado de alarma, cuando se reanuda, esos 2 meses hay que incluirlos para terminar 2 meses más tarde, porque así lo estableció la normativa. Y si no puede realizarse de forma inmediata la actividad, esto es una extinción justificada por fuerza mayor que no es causa de despido, pero que, aunque el despido de ese trabajador o la finalización de ese contrato temporal por imposibilidad de realizar de manera inmediata la actividad no es causa de despido, pero al menos sí que es causa de no incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Bien, también hay que decir que la normativa dice que no es aplicable la obligación de mantenimiento a determinadas empresas. ¿Qué empresas? La primera, la que esté en riesgo de concurso de acreedores. Esta es una de las más famosas, y es que no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo a aquellas empresas a las que concurra un riesgo de concurso de acreedores. ¿Cuándo hay riesgo de concurso de acreedores? Esto nos lo dice la ley concursal. Obviamente ahora hay una nueva, no es la ley 22 de 2003, pero recordad que es un texto refundido, por tanto esto no cambia. Simplemente el artículo habrá movido de lugar, pero no cambia. Pero yo simplemente os copio esto porque es lo que dice la normativa, por eso no os he puesto el nuevo artículo, porque en realidad esto es lo que dice la disposición adicional 6.4 del Real Decreto 8/2020, y es que en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22 de 2003. Ya, repito, ahora hay un nuevo texto refundido de la ley concursal, pero lo que nos dice la ley es esto. Entonces, ¿cuáles son? Yo se los copio aquí delante para que lo tengan. Si hay un sobreseimiento general del pago corriente de las obligaciones del deudor, la existencia de embargos o ejecuciones pendientes que afecten de manera general al patrimonio del deudor, el alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes del deudor o el incumplimiento generalizado de las obligaciones. Si estamos ante uno de estos supuestos, el compromiso de mantenimiento del empleo no se aplica a esta empresa. Pero tened en cuenta una cosa, que es lo que tenéis en mayúscula. La disposición adicional 10ª del Real Decreto 11/2020 establece que si se aplica el compromiso de mantenimiento del empleo sí se aplica durante el concurso. Entonces, la conclusión es lo que tenéis en rojito. Es decir, esto significa que si se está en situación de preconcurso, no se aplica el compromiso de mantenimiento del empleo. Pero una vez ya se está en el concurso, sí se aplica el compromiso de mantenimiento del empleo. Esto tiene toda la lógica, y es que la exoneración es con el objetivo de evitar el concurso. Una vez ya está en el concurso, pues ya caerá obligación completa de mantenimiento del empleo. Pero el objetivo de la exoneración del compromiso de mantenimiento del empleo es evitar el concurso. Por tanto, si estamos en situación preconcursal, sí que hay exoneración de la obligación de mantener el empleo. Pero si no, si ya estamos en el compromiso, ya no. ¿Vale? Si ya estamos en el concurso, ya otra vez nace de nuevo el compromiso de mantener el empleo. Además, dice la normativa que este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y a la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta en particular las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Por tanto, empresas de agricultura,
que hay mucha alta variabilidad o estacionalidad, empresas de turismo, etcétera, parece que a estas empresas no se aplicará el compromiso de mantenimiento del empleo. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado, sobre todo cuando se asesora a las empresas. ¿Por qué? Porque esto no lo dice, la ley lo dice en términos muy vagos. Dice que el compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a características específicas como una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. Esto podemos entender o interpretar que para determinadas empresas con alta variabilidad no se aplica el compromiso. Pero esto no es 100% así, porque no lo dice la ley. La ley lo dice en términos muy vagos que deben ser interpretados. ¿Quién valora esto? ¿O qué se valora? ¿Lo hará la tesorería? Bueno, veremos si la tesorería saca alguna instrucción al respecto. ¿O requiere acuerdo del Consejo de Ministros? No lo sabemos porque no nos lo dice la ley. Solo en un caso nos dice expresamente que es en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y audiovisuales, como inicialmente se estableció en la disposición adicional 14 del Real Decreto 11/2020. Esta sí nos lo dice directamente la ley. En los otros casos habrá que esperar. Podemos intuirlo, porque repito, alta variabilidad o estacionalidad de empleo, agricultura, turismo, etcétera, pero no lo dice. Hay que simplemente como mucho presuponerlo. O bueno, o es una forma de defendernos si esto al final acaba en los tribunales. Decir que esta empresa una determinada empresa no tenía obligación de mantener el compromiso de mantenimiento del empleo porque presentaba una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. Será una estrategia de defensa, pero ya veremos qué dicen finalmente los tribunales, puesto que por ahora no hay jurisprudencia en estos casos. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento? Sobre esto, yo mantenía una hipótesis que parece ser que ahora ha sido confirmada por la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo recientemente, que además ha saltado a la prensa y toda la prensa lo está diciendo últimamente. Y es que la empresa que incumpla este compromiso debería reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones cuyo pago resultaron exoneradas, con recargo e intereses de demora. Por tanto, ¿cuál es el efecto de incumplir? Si una empresa incumple, tendrá que devolver todas las exoneraciones. Pero, ¿todas o solo la del trabajador que ha despedido incumpliendo? Bueno, pues parece ser que son todas. Y una interpretación literal de la ley nos dice esto. Luego veremos qué hace, si cambia la ley o no. Pero actualmente la Dirección General de Trabajo defiende y la Inspección de Trabajo defienden que con que se incumpla con un único trabajador, es decir, con que se despida a un trabajador incumpliendo el mantenimiento del empleo, habrá que devolver todas las cuotas. Esto es muy importante. Aparte de, pues eso, ha salido la patronal diciendo que esto es injusto, diciendo que es desproporcionado, parte de la doctrina ha sostenido que esto es desproporcionado, pero en cualquier caso la literalidad de la ley nos lleva a esta solución. Y recordemos que esto es una literalidad de la ley, de una ley pactada en mayo de 2020, por tanto la patronal estuvo de acuerdo con esta literalidad. Pero en cualquier caso es verdad que parece desproporcionado, pero ya veremos qué dicen los tribunales. Entonces, ¿hay efectos sobre el despido? Porque hemos visto, el efecto es devolver la cotización a la Seguridad Social junto con recargos y intereses de demora. Pero, ¿hay algún efecto más? ¿Causará, si yo despido a un trabajador incumpliendo el compromiso de mantenimiento del empleo, ¿esto implicará que el despido sea nulo o sea improcedente? En mi opinión, no. No hay efectos sobre el contrato temporal. Por tanto, si la extinción del contrato temporal fue correcta, se mantendrá, y por incumplir el compromiso de mantenimiento del empleo no va a implicar que esto se convierta en improcedente o nulo, ni tampoco si es individual el despido o la extinción parece que haya causa de nulidad ni improcedencia, puesto que la norma establece expresamente los efectos y dice que los efectos son devolver las cotizaciones a la Seguridad Social exoneradas. Nada más. No dice que el despido vaya a convertirse en improcedente solo por esa razón, ni mucho menos en nulo. Al menos respecto al compromiso de mantenimiento del empleo. Si el despido es colectivo, ¿podrá haber nulidad por mala fe negociadora? Porque ya sabéis que una de las causas de nulidad del despido colectivo es la mala fe en la negociación. Entonces, si hay un compromiso de mantenimiento del empleo y yo como empresa igualmente despido de manera colectiva, ¿estaré incumpliendo? Bueno, aquí
se puede sostener, aquí la Audiencia Nacional, en sentencia de 22 de octubre de 2014, consideró nulo un despido colectivo después de haberse realizado un ERTE pactado con los sindicatos en las que en ese pacto se incluía un compromiso de mantenimiento del empleo. También el Tribunal Supremo, en sentencia de lo social de 26 de marzo de 2014, ha declarado nulo el despido colectivo por realizarlo incumpliendo una cláusula de compromiso de mantenimiento del empleo pactada en un ERTE anterior en la empresa. Lo que pasa es que aquí la nulidad venía al entender que la empresa vulneró el principio de buena fe en la negociación al incumplir la cláusula de mantenimiento del empleo. No obstante, cabe decir que en este caso, salvo que expresamente se pactara con los representantes de los trabajadores, el compromiso de mantenimiento del empleo difícilmente podría conculcar la buena fe negociadora. ¿Por qué? Porque aquí no se pactó esto es en el pasado. Esto era cuando los compromisos de mantenimiento del empleo se pactaban en los ERTEs pactados con los sindicatos. Pero aquí no estamos ante un ERTE en el que yo, como empresa, me comprometo ante los sindicatos a mantener el empleo. No, aquí estamos a que la ley me obliga a mantener el empleo y yo me comprometo ante el gobierno, pero no me comprometo ante los sindicatos. Por tanto, plantear un ERE ante los sindicatos, cuando yo con quien me comprometí fue con el gobierno, en principio no está vulnerando la negociación con los sindicatos, porque yo no me comprometí ante los sindicatos a mantener el empleo, me comprometí ante el gobierno, por tanto no hay mala fe negociadora ante los sindicatos. Esto es lo que yo creo, pero en cualquier caso ya veremos qué dicen los tribunales y ahí tenéis la jurisprudencia que hace sospechar que podría ser. Ya digo que hay argumentos para defender lo contrario, pero en cualquier caso, cuidado, porque hay jurisprudencia que después de un ERTE con compromiso de mantenimiento del empleo se hizo un ERE y se consideró nulo ese despido colectivo. Bien, hasta ahora hemos visto, y aquí vamos a hacer un paréntesis para que se entienda bien, porque hasta ahora hemos visto el compromiso de mantenimiento del empleo. Ahora vamos a ver la prohibición de despedir, la cual existe haya ERTE o no haya ERTE en la empresa. Actualmente estamos ante una prohibición de despedir o básicamente una descausalización del despido. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, entonces, empresas con ERTE o empresas sin ERTE tienen ahora mismo un límite al despido. ¿Cuál es ese límite? El que dice... Bueno, pues el artículo 2 y 5 del Real Decreto 9/2020 que dice que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se ampara las medidas de suspensión de los contratos, es decir, por COVID, causa COVID, no se podrá entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Por tanto, no puede haber despidos económicos, técnicos, organizativos o de producción basados en el COVID o despidos por fuerza mayor basados en el COVID. ¿Por qué? Porque lo que quiere el gobierno es que si tú tienes una causa COVID vayas a un ERTE, nunca a un ERE. Por tanto, actualmente hay una prohibición, pero repito, no es una prohibición, es una descausalización técnicamente, jurídicamente, ¿no? Correcto. Es decir, porque dice que las causas COVID, algo relacionado con el COVID, no puede entenderse como causa justificativa de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Por tanto, ¿se puede hacer ahora un ERE ilícitamente, un ERE por causas económicas si mi causa económica es porque no tengo clientes por culpa del COVID? Por ejemplo, soy un hotel. No sería lícito. Luego veremos cuál es la consecuencia de esa ilicitud. Pero en principio no sería lícito. Por ejemplo, puedo hacer un ERE porque he tenido que cerrar porque no tengo clientes por culpa del COVID. No. Por ejemplo, se ha parado una obra por causa del COVID. ¿Puedo yo despedir porque he tenido que parar la obra por causa del COVID? No. Si es causa del COVID, no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué despidos se podrían hacer? Bueno, si mis causas económicas fueron anteriores a la época del COVID, por ejemplo, yo tengo pérdidas económicas en 2019, en los 2 trimestres anteriores, y por tanto, ¿puedo despedir ahora? Sí, porque obviamente si yo tengo pérdidas económicas anteriores al COVID, entonces sí que podría, eso sí que sería causa justificativa. Pero si yo tenía beneficios el año pasado y ahora tengo pérdidas, pero por causa del COVID, entonces no podré plantear un despido
objetivo, un despido económico por estas causas, ¿vale? Lo mismo respecto, bueno, también se plantea una suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevos e interinidad, que supondrá la interrupción del cómputo tanto para la duración de los contratos temporales, precisamente para que no se despida a los trabajadores temporales, sino que lo que se tiene que hacer es suspender sus contratos durante este periodo y alargarlos posteriormente. En cada una de las modalidades contractuales, da igual que sea interinidad, que sea obra y servicio, pero sobre todo en el caso de eventual por circunstancias de la producción. ¿Y esta prohibición de despedir hasta cuándo dura? Hasta el 31 de enero de 2021. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos? Porque por ahora hemos visto una descausalización de los despidos cuando la causa es COVID. ¿Cuáles son los efectos? Pues eso no está claro. Yo os voy a decir lo que dice la doctrina que ahora mismo judicial, que ahora mismo tenemos, que son juzgados de primera instancia, y luego os daré lo que yo creo o cuál es mi criterio. La sentencia del juzgado de lo social de 26 del juzgado social de 26 de Barcelona de 10 de julio de 2020 dice que si tú despides realizas un despido y la causa real de ese despido es el COVID, el despido es improcedente. Sin embargo, el juzgado de lo social de 3 de Sabadell, en sentencia número 93 de 6 de julio de 2020, dice que es nulo. El juzgado de lo social número 29 de Barcelona, en sentencia 180 de 2020, de 28 de julio, dice que cuando el despido, la causa real del despido es el COVID, el despido será nulo. ¿Cuál es mi criterio? Creo, en mi opinión, de acuerdo con la normativa actual y con la redacción, lo que correspondería sería la improcedencia y no la nulidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dice que para determinar la nulidad tiene que estar tasada por la ley. Y la ley no declara la nulidad cuando realizas un despido basado en el COVID, como sí lo hace cuando realizas un despido que vulnera un derecho fundamental. La ley dice expresamente que eso implica la nulidad del despido. Aquí lo que te dice es que si haces un despido basado en una causa COVID, esto no es causa de despido. Por tanto, eso implica la improcedencia de ese despido, pero no la nulidad. Bien, ¿qué pasa cuando el despido es colectivo? Pues aquí nos volvemos a plantear la pregunta de antes. Porque cuando es individual, en mi opinión, corresponde la improcedencia, aunque tenéis un par de sentencias que declaran la nulidad, pero creo que en buena ley y salvo mejor criterio, creo que lo que corresponde es la improcedencia por los argumentos antes vistos, cuando el despido es individual. ¿Pero qué pasa cuando es colectivo? Bueno, pues que nos planteamos lo mismo. ¿Es posible plantear una negociación con los sindicatos de buena fe cuando yo sé que hay una ley que me está impidiendo despedir? Bueno, pues aquí sí que es posible que si la verdadera razón del despido fue la causa COVID y fue un despido colectivo, sí que es posible que aquí sí que lo que corresponda sea la nulidad por mala fe. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ir ante los representantes de los trabajadores y decirles voy a despedir por causa y la causa real es el COVID. Porque entonces los representantes de los trabajadores me dirán, oiga, que usted no puede, que la ley le prohíbe despedir por causa COVID. Y entonces, si yo sigo insistiendo con ello, no se puede decir que ha habido una negociación de buena fe. Difícilmente se podrá decir que hay una negociación de buena fe. Si yo, por ejemplo, me voy ante los representantes de los trabajadores y les digo, quiero hacer un despido colectivo, pero las causas son unas distintas al COVID. Y los representantes de los trabajadores me dicen, no, oiga, usted no tiene causa. La verdadera causa me está ocultando la causa, porque la verdadera causa es COVID. Si los representantes de los trabajadores luego en el juicio demuestran que yo hice un fraude de ley, que presenté unas causas que no eran verdaderas, cuando la verdadera causa era COVID, y si además ni siquiera llegué a un acuerdo con esos representantes, probablemente el tribunal diga, usted no negoció de buena fe. Si no negocia de buena fe, aquí sí que está tasado directamente por la ley que lo que corresponde es la nulidad. Al menos eso es lo que interpreta los tribunales, el Tribunal Supremo actualmente. Por tanto, aquí sí que podríamos hablar de nulidad del despido colectivo. Cuando es individual, creo que lo que corresponde es la improcedencia. Cuando es colectivo, salvo que hayamos conseguido demostrar que negociamos de buena fe, probablemente sí que corresponda a la nulidad por negociación de mala fe. Bueno, y aquí,
¿hay otra posibilidad? ¿Hay otra posibilidad de nulidad? Pues sí, hay que ir con cuidado, porque cuando despedimos después de un ERTE, aun ya pasado el tiempo del compromiso de mantenimiento del empleo, si el despido es colectivo, aquí es posible que nos declaren la nulidad también por otra razón, que es lo que aquí les traigo. Y es que es doctrina constante del Tribunal Supremo, por todas, la de 18 de marzo de 2020, que, perdón, aquí no sería la nulidad, sino la improcedencia del despido colectivo después de realizar un ERTE si la situación no ha empeorado en la empresa. Voy a explicar el supuesto para que se entienda. Y es que cuando históricamente, es decir, periodo de crisis económica 2012, 2013, 2008, 2009, 2010, aquí, si primero había un ERTE, aún sin compromiso de mantenimiento del empleo, y luego había un ERE, lo que decían los tribunales es que después del ERTE, para que hubiera un ERE, era necesario que las condiciones económicas de la empresa hubieran empeorado, porque si las condiciones económicas eran las mismas, se tenía que mantener el ERTE. Pero claro, ¿eso qué significaría ahora? Que si yo como empresa realicé un ERTE con unas condiciones económicas y luego esas condiciones económicas no han empeorado, no voy a poder despedir o ese despido sería improcedente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me exige la jurisprudencia que después de un ERTE las condiciones tienen que haber empeorado para poder hacer un ERE, un despido. Porque si no, tengo que seguir manteniendo el ERTE hasta que las condiciones o bien mejoren y entonces terminar el ERTE o que empeoren, porque entonces sí que podré despedir. Yo creo que esto, que es una doctrina constante, pero de la época de la otra crisis económica, de la crisis económica de 2008, ahora creo que no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque las empresas fueron al ERTE en la peor situación posible, que era confinamiento estricto, estado de alarma, etcétera. Obviamente, después de eso, peor no se va a estar, se va a ir a mejor, pero eso no quiere decir que no se pueda despedir por ninguna razón o que cualquier despido hecho después del ERTE se vaya al despido improcedente. Creo que es más probable que los tribunales aquí hagan una interpretación flexible y que sí que permitan despedir, aunque la situación haya mejorado, siempre y cuando esta situación no sea buena para la empresa, aunque sea después de un ERTE. Bien, y con esto termino, por supuesto, abierto a sus preguntas, que creo que es la parte más interesante, puesto que esto es muy casuístico y yo lo que he intentado hacer es un panorama general de las cuestiones en las que debo concluir que hay mucha inseguridad jurídica, que hay que ir con mucho cuidado y que sobre todo creo que hay que intentar despedir, si hay que despedir preciso, después de que pasen los plazos. 27 de diciembre en el caso del compromiso de mantenimiento del empleo y 31 de enero de 2021 después para el tema de la prohibición de despedir. Pasados esos plazos, en principio, ahí ya habrá mayor seguridad jurídica, puesto que desaparecerán las prohibiciones de despedir y se podrá volver a la regulación anterior. Pero ahora mismo estamos en una regulación de excepción que dura hasta el 31 de diciembre, en la cual hay una prohibición de despedir. Ya digo, es una prohibición de despedir, cojámoslo entre comillas, pero en cualquier caso es una descausalización que va a dificultar mucho a las empresas los despidos, que ya digo, eso desaparece, salvo que sea renovado, desaparece a partir del 31 de enero y a partir de ahí, bueno, pues habrá mayor seguridad jurídica. Muchas gracias. Y abierto a sus preguntas. Si algún compañero quiere aclarar alguna duda, le ha quedado algo que no le ha... que yo creo que está todo muy claro. Yo tenía una pregunta, pero no es una duda, sino hablaste cuando empezaste las ponencias que había 3 causas o tres plazos cuando se acababa el compromiso del mantenimiento del empleo, si bien si era desde que empezaba, se incorporaba el primer trabajador, si bien ahora cuando se incorporara el último, si bien, y me queda la cosa, o por lógica, o es que yo lo pienso mucho, que si cogíamos el tercer caso, que es desde cuando se incorpora el primer trabajador, es decir, yo saco al primer trabajador del ERTE y mantengo a los demás, veo que se encuentran ante una discriminación grande, porque si cuando se incorporan ya ha pasado prácticamente el plazo, pues los puedo despedir sobre la marcha. Entonces, creo que ahí hay una gran discriminación, ¿no? Sí,
es cierto, pero piensa que mayor es la discriminación de aquellos que ni siquiera estuvieron en ERTE y por tanto los puedes despedir en cualquier momento, ¿no? Aquellos que estuvieron trabajando incluso en el confinamiento estricto. Pero sí es cierto que hay una discriminación, creo que tendría más lógica, pero el problema es que esto no es lo que dice la ley, pero tendría más lógica que cada trabajador tuviera su cómputo personal de 6 meses desde el momento en que te reincorporas. Eso sería lo lógico. Y ya digo que hay gente hay parte de la doctrina que ha intentado defenderlo, pero de la literalidad de la ley es muy complicado porque, bueno, lo hemos visto en el PowerPoint, es decir, dice, aunque sea reincorporación parcial de cualquiera de ellos. Por tanto, parece que está implicando eso, que empieza a computar el plazo de 6 meses desde el primero que se reincorpora. No obstante, como muy bien dices, lo lógico yo creo que sería eso, ¿no? Para evitar discriminaciones, un plazo por cada uno. Y luego también me queda una duda, porque si incumplimos y no cumplimos el plazo de los 6 meses que está previsto por la ley, dice también la ley que debemos de devolver pues todas las exoneraciones que nos hemos practicado. Pero, ¿y lo que el trabajador ha percibido? No, no afecta en este caso, y esto fue una duda al inicio, pero que luego la ley lo aclaró posteriormente en mayo, y es que el trabajador no debe devolver, no va a afectar a su situación. Es decir, el compromiso de mantenimiento del empleo no afecta al ERTE, el ERTE es válido igualmente, por tanto, ni el trabajador tiene que devolver prestaciones, ni la empresa le va a tener que pagar el salario. No, todo esto no es ningún problema, puesto que el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo no afecta ni al trabajador, ni al salario del trabajador, ni nada. Solo afecta a la cotización de la Seguridad Social. Por tanto, es un tema bilateral entre la tesorería de la Seguridad Social que le reclamaría a la empresa esas prestaciones, pero no afectará para nada ni al trabajador, ni al amparo del trabajador, ni tampoco la empresa le tendrá que pagar el salario. Todo eso no se deviene nulo en ningún caso. El ERTE es válido igualmente, se mantenga el compromiso de mantenimiento del empleo o no se mantenga, el ERTE está bien. Solo cambia el tema de la exoneración de la cotización, que entonces desaparecería la exoneración y entonces la empresa tendría que devolver junto con el recargo y los intereses de demora. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Algún compañero más quiere hacer alguna pregunta? Sí, más que me tendría que decir que quieren preguntar, ¿no? Ábrele los audios. Por si hay alguno. Aunque parece que... ¿Eh? Vale, pues todos los compañeros tienen los audios abiertos por si quieren preguntar algo que les haya quedado un poco menos claro. No hay nadie. Pues Adrián, creo que ha quedado súper claro. Por lo menos no hay duda. Ya vendrán las dudas en la práctica, ¿no? O sea, porque es un tema complicado. Cuando ya te pongas con el trabajo real por delante con la documentación es cuando te empiezan a surgir todas las dudas y sobre todo lo que tú has dicho, es la gran inseguridad jurídica que tenemos los graduados cuando tengamos que ponernos delante de una inspección de trabajo o tengamos que hacerles ver, porque nosotros lo tenemos bien claro, o creo yo que lo tenemos bien claro, incluso por toda la aplicación que tú nos has dicho, pero no sé si la parte de los funcionarios la tienen igual de clara. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión y es que desde ambos lados hay inseguridad. Es decir, igual como vosotros tenéis dudas, a veces no está, o está más o menos claro, pero hay diferentes posibilidades de interpretación. También la inspección tiene estas dudas. Lo digo porque yo, por ejemplo, es eso, tengo compañeros, amigos que me han llamado, bueno, ¿y esto cómo lo interpretamos? Porque es complicado. Es decir, entonces, creo que aquí lo que hay que intentar es entre las dos partes, cuando se presenta un conflicto, intentar razonar lo que sea más lógico, ¿no? Puesto que hay mucha inseguridad. Es decir, y yo creo que también los funcionarios de la inspección quieren intentar, ¿no?, llegar a una solución equitativa o que tenga sentido, que tenga lógica, ¿no? Por ejemplo, lo de devolver todas las exoneraciones. Yo creo que esto, bueno, tendrá que ser un incumplimiento muy claro por parte de la empresa, un incumplimiento rebelde para exigirle devolver todo el dinero, porque eso puede hundir a una empresa, ¿no? Entonces, es verdad que lo dice la ley y habrá que acatarlo, pero tendrá que ser cuando no se convierta en algo desproporcionado, ¿no? Cuando sea porque la empresa ha hecho un incumplimiento claro, etcétera, porque si no, no tendría sentido, conforme a los principios generales del derecho, exigir toda la devolución
de todas las cotizaciones, si solamente ha habido un caso no claro, ¿no? Un despido que la empresa creía que tenía razones para hacer, pero luego no pudo demostrarlo en juicio y devino improcedente, pues claro, en ese caso exigir la devolución de todo no tendría sentido, porque la empresa en el fondo pensaba que estaba cumpliendo y que lo hacía bien, ¿no? Entonces hay que ser un poco razonable, creo yo, en todo. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Ningún compañero más quiere hacer ninguna pregunta? Vale. Bueno, pues Adrián, encantada de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tu explicación, que creo que nos ha quedado bastante clara. También nos has dicho, bueno, tenemos las ponencias, nos las vas a pasar. Sí, por supuesto, sí, sí. A todos los participantes. Y te emplazo para que en un futuro no muy lejano, cuando incluso podamos hacer ya algo más de tipo presencial, puedas estar con nosotros y te lo agradecemos enormemente. Encantado y ojalá se pueda pronto ir por aquellas tierras tan bonitas y que también se comen, o sea, que también se come, quiero decir, o sea que por supuesto será un placer. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y a todos los compañeros, pues les agradezco que hayan estado en esta segunda jornada, tercera jornada de laborales que hemos hecho de esta manera tan singular y tan novedosa, que creo que la verdad que ha venido para quedarse este método. Y nada, les emplazo para el próximo año, que la intentaremos de hacer, si no mejores, distintas. Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.